27 minutos pasaron de las 5 de la tarde, sigue haciendo frío y no va a cambiar. Y ya oscureció, no sé, porque no tenemos ventana ahora, pero sí. Ay, pero seguro ya es re noche cuando salgamos acá. Sí, seguro que sí. Igual ahora ya pasó el 21 de junio, así que todos los días un minutito más de día tenemos. Ah, mira. Un minuto por día. Se corre hasta el 21 de diciembre, que empieza otra vez un Amo minuto. estos datos de Quique Sí, Dupla. los datos inútiles. Muy bien. ¿Vamos a hablar de desocupación? Así es, porque sabemos que el empleo formal continúa estancado. Sí. Los salarios, como venimos siempre diciendo, a la baja, y además y además cada vez va incrementando la desocupación. Claro que sí. El último número oficial dio 7.9 de desempleo. Así es. Y vamos a charlar a este respecto. Tenemos la suerte de estar comunicados con quien es sociólogo e investigador del programa de capacitación y estudios sobre trabajo y desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. Se trata de Ignacio Garay. Ignacio, desde La Patriada te saludamos. Manuela Vares Peralta y Quique Dupla, buenas tardes. Muy bien. Chan, chan. En cualquier momento lo tenemos, no se preocupe. Y yo creo que se espantó con los números que vos dijiste en la presentación. Él lo sabe más que nosotros, este número. Bueno, ya, en un ratito nos vamos a conectar. Sí, además, viste que, o sea, lo venimos, ¿no? Charlando, esto de que el gobierno le ha puesto un techo a las paritarias. Sí, por Entonces, supuesto, indudablemente, este techo de las paritarias, lo único que hace es que venimos teniendo salarios a la baja. Sí. Salarios que cada vez alcanzan para menos. Digo que después, ¿se acuerdan cuando hablábamos, ¿no? de gran ajuste de Milei de ese verano, cuando asumió, diciembre, Claro, el gran enero. ajuste de enero y febrero? Bueno, que la gente tuvo, ¿no? La gente tuvo que sacar la plata del colchón, Sí. ¿no? Que un poco se decía eso porque más o menos los niveles de ocupación hotelera y se habían mantenido, ¿no? Claro. Pero bueno, la plata del colchón se empieza a terminar. Sí, claro. Y además, sí, tampoco había tanta guita en el Tampoco colchón. había tanta guita en el colchón. Pero la devaluación, como decís vos muy bien, Manu, la devaluación de diciembre y enero 23-24 fue de 128%. O sea que Fue nuestra, muy alto. claro, muy nuestra heavy. moneda se desparramó contra el piso. Y esto me parece que vale la pena traerlo a colación porque un poco, digo, las cosas se pudieron empezar a estabilizar, ¿no? Que es el dato que vende el gobierno, ¿no? Que dice, bueno, una inflación estancada, no grandes números. Bueno, lo habíamos dicho unos programas atrás cuando se dio a conocer el número del INDEC, 1,5, era menos del 2%, Sí. que era un número que el gobierno podía vender como exitoso. Exitoso después de esa devaluación. Claro. Tremenda, claro. con salarios que nunca se pudieron recuperar. Ni jubilaciones, ni pensiones, ni nada. Jubilaciones. Ni hablar. Ni claro. hablar. Pero bueno, el dato del estancamiento, bueno, del crecimiento del desempleo, contrasta un poco, ¿no? El dato que lo que había vendido Milei previo a asumir, ¿no? Que dijo, bueno, nosotros vamos a llevar adelante una serie de reformas que nos van a permitir que haya más empleo, que el empleo crezca, que la gente pueda ir cambiando de empleo constantemente, ¿no? Sí. No pasó. No estaría pasando. Por ahora no estaría pasando. Creo que sí. Ahora estamos comunicados con Ignacio Garay. Ignacio, desde La Patriada te saludamos. Manuela Vares Peralta y Quique Dupla, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuela, Quique? Buenas tardes. Hola. Gracias por el contacto. Al contrario, Ignacio, gracias a vos por ayudarnos a entender un poquitito todo este lío que hay. Estábamos diciendo recién que el último dato sobre desocupación dio 7.9. Es correcto este dato, ¿no, Ignacio? Sí, exacto. Ese es el total para todo el país, 7,9%, aproximadamente 1.140.000 personas desocupadas en el primer trimestre de este año. Ah, claro, porque esto es primer trimestre. ¿Y se puede evaluar hacia adelante siguiendo con este número? ¿O hay algún dato que pueda bajarlo? Bueno, en principio, permitime contextualizar un poco cómo surge este número, por lo menos 4 datos que son relevantes. En primer lugar, es el valor más alto de desocupación, no solo desde el gobierno de Javier Milei, sino desde el año 2021, es decir, hay que remontarse 4 años hacia atrás para encontrar, en ese momento habían sido un poco más alto, pero digamos no habíamos tenido valores cercanos al 8% hasta 2021. Incluso hay un incremento de la desocupación respecto del
primer trimestre del 2024. Recordemos que cuando asume Javier Milei a fines del 2023 se produce una devaluación del peso, la inflación se dispara, es decir, incluso posterior a ese escenario, la desocupación fue menor que en este momento. A su vez, hay que mencionar también que hay ciertas zonas en las cuales está pegando más fuerte, por ejemplo, en Gran Córdoba, donde es 9,2, en el conurbano 9,7, es decir que tenemos regiones de nuestro país que están casi tocando las 2 cifras. Como tercer dato, me gustaría resaltar también el impacto sobre las personas jóvenes, las que tienen hasta 29 años, está pegando más fuerte. En las mujeres es del 19% la desocupación, en los varones 15%, ¿sí? Siempre dentro de esta franja de edad. Y un último dato que me parece importante es que el 44% de las personas que están desocupadas comentan o responden a la encuesta del INDEC diciendo que hace por lo menos 6 meses que están buscando trabajo, algunas incluso más de un año. Es decir que esto, tratando de responder a tu consulta, Quique, da cuenta de que no parece que fuera a mejorar por lo pronto de manera contundente para el próximo dato del INDEC. Claro, porque no se están generando puestos de trabajo productivos, Ignacio, que son las fábricas, las pymes, son las que ocupan más personal, ¿no? Y, digamos, se está corriendo todo para el lado de la especulación financiera, que no ocupa mucho mano de obra. Bueno, eso es fundamental. Nosotros desde el CETID, en la UNSAM, lo que venimos identificando es que en cuanto al empleo de calidad protegido, lo que normalmente se dice en blanco, digamos, asalariado registrado con recibo de sueldo, bueno, esto no se está recuperando. Algunos meses hay algún pequeño incremento, pero en líneas generales está estancado hace un año ya. Incluso tenemos sectores que, como bien vos marcás, que son generadores de buenos puestos de trabajo, como la industria y la construcción, que desde la asunción del gobierno de Javier Milei han perdido una cantidad enorme de puestos. La construcción, más de 60.000 puestos desde noviembre de 2023, la industria, 31.000 puestos menos, y esto también me lleva a contar un poco que lo que se está dando en el mercado de trabajo es una pérdida de puestos de trabajo asalariados protegidos y un crecimiento, por el contrario, del empleo no registrado, es decir, con menos derechos, y el cuentapropismo, sobre todo el cuentapropismo informal. Claro, pero, a ver, Ignacio, si entiendo esta parte, disminuye la cantidad de trabajadores registrados y aumentan los no registrados. Es correcto. La informalidad, el último dato que tenemos publicado, ascendió al 36,3%, o sea que de las personas que trabajan, que tienen un sueldo, bueno, casi 4 de cada 10 están en la informalidad. Ignacio, y además este dato que vos nombrás viene acompañado, ¿no?, de caída en el poder adquisitivo, de familias que cada vez se endeudan más para llegar a fin de mes, ¿no? Hace poco se decía que los consumos en tarjeta de crédito crecieron un montón, sobre todo en el rubro supermercados. O sea, digo, cada vez hay trabajo informal o trabajo de peor calidad, pero además no va acompañado de buenas condiciones. Bueno, este punto es muy interesante porque quizás recuerden que hubo algunas declaraciones no tan lejanas en el tiempo del presidente, del ministro de Economía, diciendo, bueno, el salario le está ganando la inflación, el salario está recuperando su poder adquisitivo. En este punto es importante desmenuzar y poner el foco con qué pasa con los ingresos. Lo que nosotros vimos hacia principios de este año, los primeros meses, es que mejoraba el poder adquisitivo de los trabajadores que están en el sector privado registrados, pero no por una cuestión de que mejoraran per se nominalmente los ingresos, sino porque estaban trabajando más horas, estaban haciendo horas extra. Ahora eso, ¿cuál es el problema que tiene? Que las horas extra pueden ser por una cuestión de crecimiento de la actividad de un momento, pero después en otro momento, cuando la empresa tiene que ajustarse, bueno, van a dejar de dar las horas extra para, por lo tanto, dejar de pagarlas. O porque es más barato pagar horas extras que contratar nuevas personas. Exacto. Entonces, esa tendencia de realizar horas extra hacia el mes de marzo, que creció mucho la inflación, que se fue a 3,7%, bueno, no alcanzó a compensar, las horas extra no alcanzaron a compensar el incremento de la inflación. Entonces, para resumirlo y sintetizar el dato, en el mejor de los casos, o sea, de una persona que tiene un salario protegido en el sector privado con recibo de sueldo, enmarcado en un convenio colectivo de trabajo,
puede ser que no haya perdido en el mes de marzo respecto del salario que tenía antes de que asumiera el presidente Javier Milei. Es decir, en el caso más óptimo está en el mismo nivel. Ahora, ¿qué sucede con aquellos, por ejemplo, que trabajan en el Estado? Bueno, ellos están 15 puntos de salario real por debajo de el gobierno anterior, es decir, que cuando llenan el changuito en el supermercado tienen un 15% menos de poder de compra. Y después, bueno, también se podría conversar sobre cuáles son los sectores. Las empleadas domésticas, por ejemplo, también están atravesando un deterioro importante del salario real. Es decir que, bueno, en el caso más óptimo de quienes están protegidos pueden conservar su salario antes de la asunción del gobierno actual, pero no son la mayoría, digamos, de los trabajadores, no es la situación de la mayoría. Entiendo. Ignacio, hay un dato que quiero volver, si me permitís, con el tema de la caída de los trabajadores formales y el incremento de los informales. ¿Hay una relación entre la baja de los formales y el incremento de los informales? A ver si lo puedo preguntar mejor. ¿Los que se van de la formalidad ingresan todos a la informalidad o en el medio se quedan algunos en el camino? Bueno, casualmente los valores coinciden, digamos, lo que se pierde en términos formales se gana, por decirlo entre comillas, en el mercado informal, aunque las cantidades son diferentes, pero eso sería como una falacia asimilarlo de manera directa, porque también tenemos que creció la tasa de empleo. ¿Qué quiere decir? Que hay más personas que no estaban buscando un trabajo y de repente se pusieron a trabajar. Entonces, puede pasar con la persona que tenía su trabajo registrado, que lo perdió y se fue al mercado informal, es decir, consiguió un trabajo más precario, o se puso un emprendimiento propio. Es decir, la relación no es directa y hay que considerar que la informalidad y el cuentapropismo está creciendo tanto por la gente que se queda sin su trabajo registrado, como también por otras que de repente en la estrategia familiar de generación de ingresos, bueno, suman a una persona que antes quizás no trabajaba, que ahora sí lo hace. Ok, ya hace 17, 18 meses que asumió el presidente Milei y me da la impresión que los índices de desocupación, que al principio se empezaron a mover lento, empiezan como a tomar velocidad. ¿Hay un efecto así como de bola de nieve que a medida que aumenta la cantidad de desocupados se esperan mayores para los meses venideros? Bueno, en principio no es directa la relación. Okay. Nosotros estimamos la generación de empleo para el sector privado y lo que vemos es estancamiento, ¿sí? Lo que hace el sector privado, que es lo que generalmente se conoce como empleo genuino y demás, de calidad. Pero, bueno, la relación no es directa, pero lo que sí hay que marcar es que cuando se observa que crece la actividad económica, que es verdad que tuvo, sacando el mes de marzo, que fue medio crítico, los meses anteriores venía creciendo la actividad económica, no como muchísimo, pero sí a valores moderados, pero que eso se decrece en sectores que no son grandes dadores de empleo. Entonces, de repente, la agricultura, la pesca, la minería. Entonces, si son esos sectores los que van a seguir, según el modelo económico, creciendo más que la construcción o más que la industria, bueno, evidentemente no se va a producir una gran recuperación del empleo, no es esperable que eso suceda porque, como decíamos, no son sectores que necesiten grandes cantidades de mano de obra, de trabajadores y trabajadoras. Claro. Ahora, hace muchos años, me parece, por favor, y acá me gustaría que me corrija si me escribo con Ignacio, pero me da la impresión que hace muchos años que se están perdiendo lenta, pausada, pero sin pausa, la cantidad de trabajadores registrados. Entonces me pregunto, esa frase que algunos decimos varias veces, que es el movimiento obrero organizado, ¿sigue existiendo como tal o ante la pérdida de trabajadores registrados también se resiente este movimiento? Bueno, es una pregunta muy interesante y sin dudas hay como muchas respuestas posibles que están circulando entre quienes investigamos estos temas. En principio, lo que hay que decir es que hace ya muchos años que Argentina gira en torno a los 6 millones y pico de trabajadores formales registrados. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que no se produjo un crecimiento de ese grupo. Ahora bien, cuando hablamos de movimiento obrero organizado, quizás tendríamos que incorporar otras dimensiones que son mucho más recientes. Por ejemplo, se me ocurre el trabajo de plataformas, por ejemplo, las otras formas de generar relaciones de trabajo que no son a través de la relación de dependencia. Entonces, ahí, bueno, sin duda es una pregunta más amplia sobre qué va a pasar con la representación de los trabajadores de aquí en adelante.
Ignacio, veníamos un poco, ¿no? Hablando de la pérdida de derechos, ¿no? Y convengamos que tanto Milei como Patricia Bullrich hicieron campaña promulgando un poco esto, ¿no? Promulgando una gran reforma del trabajo. Digo, se avanzó tanto como se quisiera en ese sentido por parte, ¿no? De Milei, digo, en pos de si tuviéramos que contrastar un poco lo que Milei prometió con lo que efectivamente logró. Digo, el movimiento obrero organizado pudo contrarrestar un poco este avance. ¿Qué opinión, digo, eso te merece? Y también, digo, ¿qué cosas, qué reformas sí valdría la pena hacer? Digo, ¿qué reformas los gobiernos han desatendido y son necesarias, ¿no? Para pensar tipo un esquema del mundo del trabajo mucho más arraigado a la realidad de hoy. Como vos bien decías, no sé, el trabajo de plataformas. Hay otras formas de empleo que existen. Sí, sin dudas. En primer lugar, respecto de la reforma laboral de Milei, me gustaría hacer un comentario. Sin dudas hubo un avance que fue bastante agresivo contra los derechos de los trabajadores, primero con el DNU 7023, la ley bases y demás. Sin embargo, contrastémoslo con estos resultados que estamos presentando, es decir, no pareciera que una reforma laboral, de hecho, como fue que implementaron, haya tenido el resultado que decían que iba a tener, de un excelente crecimiento del empleo de calidad y demás, ¿no? En principio, para anotar este punto. Respecto de lo que pueden llegar a desear, probablemente si tuvieran mayor margen de maniobra, no dudo en que irían absolutamente por la desregulación total en términos de indemnizaciones, ¿no? Recordemos esta idea de la industria del juicio. Sí, de los fondos de cese. Por ejemplo, implementando exactamente otras modalidades. Es decir, que sin dudas, bueno, hay que estar siempre como alertas o atentos para escuchar qué es lo que está circulando desde ese lado, porque está claro que ellos, la idea que tienen es que el mercado de trabajo tiene que estar absolutamente desregulado. Pero por otro lado, tanto desde el CETIN en la UNSAM como en otros varios espacios de trabajo y de discusión, se está pensando la posibilidad de pensar en reformas laborales progresistas o desde los trabajadores. Algunos temas que rápidamente se me vienen a la cabeza son, por ejemplo, cómo representar a los trabajadores de plataformas, cómo se puede garantizar un piso mínimo de derechos, con o sin la relación de dependencia, el tema de la transición energética, el tema de la capacitación y la profesionalización de cara al cambio tecnológico, es decir, cómo vamos a lograr que las nuevas tecnologías no reemplacen definitivamente a la mano de obra, sino que esos trabajadores se puedan reconvertir. El enorme tema de la economía de cuidados, cómo reconocer el trabajo no remunerado que mayoritariamente hacen las mujeres. O sea, en ese sentido creo que hay muchas discusiones para dar desde una posible reforma laboral que no tenga esa carga de flexibilización y precarización que suelen cargar las reformas laborales neoliberales. No, digo, sobre todo porque yo me acuerdo en el 2000... digo, frente a la crisis económica, digo, muchas, sobre todo mujeres, ¿no? Pero bueno, muchas personas terminaban, no sé, vendiendo ollas, ¿no? Sí, Claro. en esta marca reconocida, o cosméticos, etcétera, ¿viste? El casa por casa, la venta de productos por catálogo, para o sumar un ingreso más o muchas personas que no trabajaban, ¿no? Para intentar buscarse el mango. Hoy un poco eso se vio un poco suplantado por el trabajo en plataformas, ¿no? Digo, las personas que quizás tienen un trabajo, pero a la noche salen a manejar el auto, o que se quedaron sin trabajo, todavía tienen un auto, entonces lo utilizan como fuente de ingresos. Bueno, o también muchas otras personas que hacen repartos. Sí, absolutamente. En ese sentido, a veces... O sea, tratamos de discutir con la idea de que necesariamente esas personas que están insertas en trabajos de plataformas y demás están en contra de los derechos laborales. Creo que en ese punto es importante distinguir, porque a veces, el otro día lo hablábamos con unas personas que estuvieron haciendo entrevistas con repartidores y trabajadores de plataformas, a veces cuando uno viene con la idea de tener un sindicato y una relación de dependencia, bueno, no les cae muy bien la idea porque les suena a poca autonomía, a poca capacidad de decidir los horarios, que son las cosas que ellos valoran y que está bien que así sea. Ahora, cuando uno va a las preguntas más concretas sobre
por ejemplo, derecho a cobrar cuando sufriste un accidente, cobertura de salud, vacaciones pagas y demás, no necesariamente están en contra de eso. Claro. Entonces, hay que, bueno, buscar la manera, que definitivamente es complejo, de dotar de ciertas protecciones a estas personas que, bueno, sí, como vos decís, necesitan complementar ingresos o adaptarse a las tareas de cuidado o a la formación educativa que tienen y demás para poder compatibilizar con la universidad, etcétera. Y bueno, no significa necesariamente que tengan que estar a la buena de Dios y que si tienen un accidente con la bicicleta simplemente se tengan que quedar en su casa sin percibir ningún ingreso. Claro, claro, claro. Bueno, estos son los desafíos, Ignacio, que me parece que aparecen y que está en la mente de muchos dirigentes políticos que quieren ganar esos votos, ¿no? Deben estar pensando cómo hago para convencer a todo este piberío que me voten a mí, cuando en realidad quieren ser libres, pero también quieren tener vacaciones pagas, ¿no? Entonces hay una dicotomía difícil de resolver ahí. Sin duda es difícil, pero existen modelos, digamos, la idea de que el centro de imputación tiene que ser la relación de dependencia solamente, bueno, está en un punto cuestionada, hay algunos, de hecho, acá en nuestro país, quizás recuerdan, durante la pandemia hubo varios proyectos legislativos, también uno de quien era ministro de Trabajo, Moroni, pero distintos proyectos de ley para crear, por ejemplo, estatutos intermedios, es decir, que no eras ni trabajador independiente ni trabajador dependiente. Es decir, bueno, hay distintas experiencias y no es definitivamente incompatible la posibilidad de elegir ciertos horarios, de cuándo conectarse, cuándo desconectarse, con la posibilidad de igualmente tener ciertas protecciones. Perfecto. Ese es el desafío. Perfecto, te hicimos 40 millones de preguntas, Ignacio, así que te agradecemos la paciencia y el tiempo y seguramente te estaremos llamando ante otra crisis de empleo. Gracias por tu tiempo. Un placer. Muchas gracias, Un saludo Ignacio. A toda la audiencia. Adiós, muchas gracias. Allí se retira Ignacio Garay, él es sociólogo e investigador del programa de capacitación y estudios sobre trabajo y desarrollo de la prestigiosa, agrego yo, Universidad Nacional de San Martín.